Dice el señorito Gabriel Rufián, representante de los separatistas, de los secesionistas y de algunos golpistas catalanes en Madrid, que España es la casa de Bernarda Alba. Ha acusado, más bien, a la ministra de Defensa, a la todavía ministra de Defensa, Margarita Robles, de haber convertido a este país en la casa de Bernarda Alba. Paso por alto las lecturas de Rufián, que no es ni mucho menos el diputado más estúpido ni más iletrado del Congreso, no se lo crean. Cada mes, cada año me reafirmo y lo repito, siempre que es pertinente, en que es un extraordinario actor. Estoy seguro de que ha leído a Lorca. Desconozco ya con qué foco lo ha hecho, cuál es su percepción de Federico García Lorca, pero no, Gabriel, España no es la casa de Bernarda Alba. España se parece bastante más a una casa del genocidio, disculpen ustedes porque ya no estamos en horario infantil, que es en lo que ha convertido este país, este gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, de Yolanda, de su vicepresidenta, de los 5 ministros comunistas que nos envían a comer hierba y nos quieren convertir en Venezuela o en Argentina desde un punto de vista económico, a pasos agigantados, e incluso Margarita Robles, sí, Margarita Robles, la ministra menos mala del gobierno, pero corresponsable, puesto que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado de todas y cada una de las decisiones que se toman. Qué pena, jueces tan brillantes devenidos en políticos. ¿Qué tendrá la política para prostituir, disculpen el término, y no es peyorativo, sino más bien metafórico, prostituir las carreras hasta de los mejores? Y estoy pensando también en Grande Marlaska, uno de los últimos, de los que nos hemos enterado que fue espiado, excelente juez de la Audiencia Nacional y pésimo y malvado y sectario político. Mientras tanto, ya los secesionistas que se han cobrado la cabeza de Paz Esteban, exdirectora general del CNI, lejos de estar satisfechos, si no, no serían nacionalistas, si no, no serían independentistas, van ahora por la cabeza de Margarita Robles. No se conforman con Paz Esteban, quieren la cabeza de Margarita Robles y nos siguen dando lecciones de democracia, de moralidad y de respeto a no sé qué derechos humanos, unos tipos que, Quim Torra, ¿recuerdan a Quim Torra? De Apreteu, el líder de esos terroristas de baja intensidad, llamados CDRs, que hace unas horas veía cómo le ratificaban la sentencia de 15 meses de inhabilitación por negarse a retirar el trapo ese que ponen, esas banderas inconstitucionales e ilegales que ponen en los centros oficiales, como ponían también los lazos amarillos y toda esa basura totalitaria. Por supuesto, ya el tal Quintorra ha dicho que de cumplir la sentencia, rían de rían. Eso sí, los antidemocráticos, los que no respetan la legalidad internacional, los que no cumplen las sentencias judiciales, son el presidente del gobierno, los ministros socialcomunistas y, por ende, los 45 millones sobre 47 o 45 millones y medio de españoles que no somos independentistas y que nos gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Que España siga siendo una y no otra cosa. Saludamos al primer invitado de esta noche en La Retaguardia, un periodista digital, don Sergio Fidalgo. ¿Cómo estamos? Buenas noches, amigo. Muy buenas noches, aquí animado y una noche más contigo, que siempre es un placer. El placer es mutuo y lo sabes. Oye, hoy el Boletín Oficial del Estado, como no podía ser de otra manera, ha desmentido a Margarita Robles porque, vamos, lo dice en letras no del cuerpo 32, pero prácticamente, y feo de grande y de claras, como diría un castizo. Cese. La directora, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, ha sido cesada. Se comunica el cese. Lo digo porque ayer Margarita Robles tenía ahí un lío, claro, una de las peores cosas que hay en la vida es la mala conciencia, ¿no? Entre sustitución, destitución, cese. No sé si nos toman el pelo, no sé si su mala conciencia ya les pesa tanto que ya, o improvisan tanto que ya se contradicen a sí mismos y es todo horroroso, es un espectáculo patético y horrible en el que están convirtiendo, en el que han convertido ya hace mucho tiempo, Sergio, la política española. Bueno, menos mal que no ha sido abducida, porque tal como, teniendo en cuenta la catarata de sinónimos que utilizó Margarita Robles para intentar enmascarar lo que es un cese, porque es un cese, te echamos porque los separatistas nos piden que te echemos. Y primero te echamos a ti y luego iremos por Margarita. Pero claro, Margarita tenía que disimular y tenía que vender que ¿cómo vamos a cesar a la directora de la inteligencia de España porque los separatistas golpistas pidan su dimisión o su cese? No, por supuesto, la hemos sustituido para mejorar el servicio. Y un jamón la habéis echado porque Gabriel Rufián, Oriol Junqueras llevan días y días pidiendo su cabeza y luego la tuya y luego la de Sánchez.
porque van a por vosotros. Porque el separatismo, cuando le cedes un dedito, es insaciable y se queda todo el brazo. Y eso ya deberían saberlo. Deberían saberlo. Decía uno de tus personajes favoritos de cabecera, que es Gabriel Rufián, al que acabas de citar, decía que Margarita Robles ha convertido España en la casa de Bernarda Alba. Desconozco las lecturas del tío Rufián y el conocimiento o la forma que haya tenido de leer a Lorca. Probablemente haya leído a Lorca, ¿no? Porque sí es verdad que no le tengo ni mucho menos por uno de los diputados más tontos del Congreso, contrariamente a lo que a veces parezca. Es más, creo que es un extraordinario actor. Cada mes me reafirmo en ello, ¿no? Pues ni la casa de Bernarda Alba, según Rufián, por supuesto Margarita Robles se ha indignado, cual damisela ofendida, ni la casa del lenocinio en la que ha convertido este país, que se sigue llamando España, Pedro Sánchez, en los últimos 3 años y medio. Vuelvo a terminar la pregunta, la segunda pregunta que te hago esta noche, de la misma forma en la que terminaba la primera. Qué vergüenza, qué ciénaga y qué espectáculo. Bueno, pero es que Rufián, por cierto, el hombre que iba a estar 18 meses en el Congreso porque iba a volver a una República Catalana independiente y lleva ahí como 6 o 7 años cobrando una pasta que pagamos entre todos y aún así sigue chuleándonos. Es que ese chiste. La casa de Bernarda Alba, pero es que era republicana y ellos han convertido Cataluña en un lodazal, en una ciénaga, en un pantano lleno de mugre, de miseria y de fanatismo. Y esta gente va dando lecciones de ¿qué? Rufián, que pertenece a un partido golpista y que intentó dar un golpe de Estado y que solamente la cobardía de Sánchez, que indultó a los golpistas, ha llevado a que estén libres y vayan presumiendo por ahí tanto Junqueras como el resto de personas que intentaron acabar con nuestra democracia. Y esta gente va dando lecciones de democracia. Es que es un cachondeo. El problema no es Rufián, no es Junqueras, no es Aragonés. El problema es que son socios de un gobierno que cede y que está dispuesto incluso a cesar a la directora de la inteligencia de nuestro país simplemente para contentarlos. Es que es el problema. El problema es el gobierno de España, no esta gente, porque esta gente ya sabemos lo que son. Siempre han sido así. Desde los años 30 siempre ha sido un partido golpista. Y por si teníamos alguna duda, esta mañana sabemos que se ha ratificado la sentencia de, son 15 meses me parece, corrígeme si me equivoco, de inhabilitación al tal Quintorra por negarse a retirar los trapos estos que les gusta poner a ellos, igual que les gustaba mucho también poner estos lazos amarillos, por eso muchos los bautizamos como los lacis, y otro tipo de aditamentos más propios de la Europa de entreguerras y de regímenes totalitarios y criminales que de una democracia avanzada como la que estamos. Una sentencia que, por supuesto, el tal Torra se pasará por el forro de sus caprichos. Volvemos a reafirmarnos en lo obvio. Estos fulanos, como tú mismo estás remarcando, por enésima vez, son los que nos dan lecciones de democracia a los demás. Por supuesto, Quim Torra. Hablemos de Quim Torra. Quim Torra, recuerda que para Quim Torra, tú, servidor, la selecta audiencia de Periodista Digital, somos seres tarados con baches en el ADN, somos bestias que hablan una lengua inmunda. Este señor, que en Estados Unidos sería del Ku Klux Klan seguramente por sus comentarios supremacistas, insisto, sus artículos están ahí, no hace falta, no hay más que leerlos, sus comentarios de odio y de rencor hacia todo lo que huele a España. Ese señor, que fue presidente de la Generalitat, yo no sabemos por qué lo fue, encima, de vez en cuando va dando lecciones y va soltando unos rollos que no entiendo quién le escucha. La Generalitat tuvo como presidente a un personaje que en el resto de Europa sería visto directamente como una persona digna de hacerle no un cordón sanitario, sino 5. Pero bueno, la Cataluña separatista es otra cosa y por lo tanto, al final le han inhabilitado no por sus múltiples, digamos, faltas de respeto a millones de españoles, sino simplemente por no quitar una pancarta. Eso es muy triste, que al final gente que tendría que ser imputada por delitos más graves, lo son por delitos mucho menores. Y mientras tanto, Sergi, el presidente del gobierno, como Nerón, tocando la lira, mientras Roma, o España en este caso, arde, pues esta mañana tenía para todos ¿dónde vas, manzanas traigo? Y en sus distintas respuestas, a Feijóo no le puede responder, lógicamente, porque no es diputado, pero al Partido Popular, al Grupo Popular, le ha recordado la corrupción de la Gürtel y estas cosas, y Edmundo Val pues se ha permitido la desfachatez de recordarle sus fracasos electorales. Pero
pero este individuo, ¿cómo se atreve a faltar al respeto de esta forma en sede parlamentaria a los portavoces de los principales grupos de la oposición? Pero ¿quién se cree este tío que es? A ver, Sánchez su único proyecto es aguantar un día más en Moncloa, vive al día. De hecho, todo lo que está haciendo, todas esas cesiones impresentables como el cese de Paz Esteban, repito, cese, lo hace solamente para aguantar unos días más. Por lo tanto, Sánchez lo que diga, lo que deje de hacer es normal. O sea, es que no, es una persona que ya hace tiempo que su diapasón moral se rompió y que solamente intenta aguantar como sea, haciendo lo que sea, rompiendo todas las barreras morales y éticas. Y por lo tanto, lo de menos es que haya atacado a Feijóo o se meta con los portavoces de la oposición. Eso es lo de menos. Lo demás es que haga cosas como poner el CNI al pie de los caballos, que Félix Bolaños vaya a Cataluña a reunirse un domingo con una consejera de cuarta división de la Generalitat y a todo un ministro del gobierno de España, de la presidencia, le obliguen a dejar el móvil fuera y trague. Eso es lo que es más grave. Lo otro es el rifirrafe dialéctico, que se meta con unos o con otro, me da igual. El problema son sus actos que están destrozando la imagen de nuestro país. Ese es el problema. Ese es el problema. Sergio Fidalgo, muchísimas gracias, como siempre, por tu gentileza. Cuídate, amigo, y hasta la semana que viene. Gracias, hasta luego. Continuamos y saludamos ya al portavoz parlamentario del Grupo Popular, don Mario Garcés. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Es una maravilla estar aquí una noche con vosotros y un placer para todos los oyentes, la verdad. Gracias por acercarte a esta humilde casa que es tu casa. Faltaría más, porque este ha sido mi barrio durante mucho tiempo y volver al barrio siempre me gusta, o sea que yo encantado. Aquí pegaditos a la Plaza de Castilla. Bueno, pegaditos y ya a la ciudad de los periodistas, donde yo viví muchísimos años. Y yo también, los 17, 18 primeros años de mi vida. Fermín Caballero. Efectivamente. Es más, a veces lo he dicho y me siento muy orgulloso. Yo fui al Colegio Valdeluz. Un clásico, el Colegio Valdeluz. Un clásico, los agustinos. Totalmente. 12 años. Oye, Mario, ¿os lo habéis pasado bien esta mañana en el Congreso, como siempre? Bueno, nos lo hemos pasado bien mal. Es una especie de contradicción casi en sus propios términos, ¿no? Porque por una parte el gobierno está extraordinariamente crispado. Hemos visto a un presidente crispado, extenuado. Hemos visto a los vicepresidentes, sobre todo a Bolaños, actuar como una especie de, en fin, de macarra parlamentario. Me preocupa que Félix Bolaños, a la que le tengo cierto aprecio personal, se esté convirtiendo en un hooligan ahora mismo, en una especie de guardameta, ya digo, también absolutamente enervado. Y por otra parte, lo que hemos visto es un gobierno a la defensiva. Un gobierno que ha perdido el norte, un gobierno que ha perdido la dignidad, un gobierno que es la síntesis perfecta de la adyección política, de la supervivencia como forma de ser, es decir, todo menos el bienestar general, todo a favor del bienestar particular de Sánchez y de sus miembros, y evidentemente una perversión moral absoluta que no puede continuar mucho tiempo más en este país. Está claro. Me llamaba la atención la desfachatez del presidente del gobierno, que mal que nos pese sigue siendo el presidente del gobierno de España, cuando, bueno, pues al primer grupo de la oposición, al Grupo Parlamentario Popular, ¿dónde vas manzanas traigo?, ¿no? Le decía yo antes a Fidalgo, pues directamente da igual lo que le digáis o lo que, bueno, pues le pongáis frente al espejo, sí, y tú más, y la corrupción. Dice, oiga, no, bueno, sí, es otro día, pero ahora estamos hablando de otra cosa, ¿no? O la desfachatez, le tengo aprecio personal, y tú también me consta al personaje, ¿no? Edmundo Val, hombre, 30 y tantos años, un servidor del Estado. Luego podemos discrepar con sus posiciones actuales o no. A Edmundo Val, un abogado del Estado, un tipo brillante, que además se fue de una forma valiente, porque le separaron, etcétera, etcétera, y le echa en cara sus fracasos electorales, como si esto fuera al final un concurso de belleza. Esto da idea de la concepción que tiene de España y de la política el personaje. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, en primer lugar, esta mañana bromeaba y además ha habido carcajada alrededor cuando he dicho esto no es una sesión de control, sino que hay que buscar controlar la sesión. Es decir, que desde la presidencia del Congreso de los Diputados se controle una sesión de control, porque era como una especie de mitin político donde no se corresponde a lo que realmente es la función de las sesiones de control, que por cierto se introdujeron el parlamentarismo español en la etapa de Aznar. Yo era entonces asesor de Aznar y consideramos que había que importar un modelo de debate rápido como el que había en el parlamentarismo británico, que era una cosa muy dinámica y que además yo creo que beneficiaba el entendimiento de los ciudadanos, ¿no? El ataque que ha hecho Pedro Sánchez a Edmundo Val. Yo Edmundo Val es amigo hace años. Voy a contar además que montamos un sindicato juntos, Edmundo Val y yo. Edmundo Val y yo éramos vicepresidentes de FEDECA, que era la gran organización de cuerpos superiores de la Administración del Estado, y en un momento dijimos, a ver si ganamos a UGT y a comisiones. Y ganamos a UGT y a comisiones. ¿Cómo sois los opositores? ¿Cómo somos los abogados del Estado y los interventores del Estado y los inspectores de Hacienda? La verdad es que en eso quedaron muy tocados los sindicatos mayoritarios. Lo que no se puede hacer es un ataque ad hominem
que lo ha hecho Pedro Sánchez. Es decir, llegar a decir que usted es algo así como el resumen de qué malo tiene que estar pasando usted, porque con el gran concepto que tiene de sí mismo, lo fracasado que está, que es lo que le ha venido a decir Pedro Sánchez al Mundo Val. Yo siempre he pensado, cuando lo he dicho, me he vuelto a mis compañeros, a José y a Carlos, que los tengo cada uno a cada lado, y digo, se lo podía decir de sí mismo, porque con el gran concepto que tiene Pedro Sánchez de sí mismo y el fracaso de políticas que está haciendo, desde luego, alguna decepción cuando moral y alguna decepción debería tener personal cuando se acuesta todas las noches en la Moncloa. Está meridianamente claro. Oye, le comentaba antes a Fidalgo y quiero comentarte a ti. Hoy el Boletín Oficial del Estado debe ser lo único en este país ya que no miente, ¿no? Digo, en instancias gubernamentales. Lo dice bien claro en letras del cuerpo 32, feas de grandes, por ponernos castizo. Cese. El cese de Paz Esteban. Lo digo por el lío en el que se metió ayer Margarita Robles, sustitución, destitución, cese, la abuela que fuma y tal. ¿Tienen tan mala conciencia, Mario, o mienten tanto, se mienten a sí mismos, intentan tanto maquillar el lenguaje, que qué problema, y sobre todo, insisto, mala conciencia, qué problema tiene que tener esta gente? El Boletín Oficial del Estado tiene un apartado que se llama nombramientos, situaciones e incidencias, que es donde sale precisamente hoy el cese. Y esta mañana estaba a punto de poner un tuit diciendo, no, con el Partido Socialista ya no van a ser nombramientos, situaciones e incidencias, van a ser algo así como sustituciones y reincidencias, porque es que da absolutamente igual. Vamos a ver, ellos tienen un problema de mala conciencia, el que la tenga, porque yo creo que Pedro Sánchez no tiene conciencia política ni moral, pero Margarita Robles sí que la tiene, ¿no? Entonces Margarita Robles se ha visto atrapada ante una situación curiosa. Los ministros del Partido Socialista tienen una especie de obediencia de fe ciega, donde hay que hacer todo lo que diga el presidente del gobierno. Lo hizo Campo con los indultos, que por cierto acabó cesado. Lo está haciendo Margarita Robles. De momento Margarita Robles ha encontrado la coartada de la directora del CNI, a la que sustituyó. No, la cesó, según dice el Boletín Oficial del Estado. Y es verdad que en ese bucle está perdiendo mucha reputación, quizá la que era la ministra mejor valorada del gobierno, Margarita Robles. Si ya Calviño ya se había descafeinado y todos habíamos descubierto que de tecnócrata lo justo y que realmente de nada era nadie de nadie, es decir, no teníamos nada en materia política económica, ahora estamos descubriendo que también Robles es una bien mandada, es una bien queda y que realmente no justifica el comportamiento que ha tenido. Ahora bien, lo importante de todo esto, más allá efectivamente del uso de neologismos, del uso del lenguaje, que es una forma siempre muy totalitaria que ha utilizado la izquierda a lo largo de las últimas 4 décadas, ¿no? Lo que realmente importa es el deterioro, la degradación moral e institucional que está sufriendo España. Es decir, ahora mismo, lamentablemente, en España se está produciendo un debilitamiento de las instituciones, una usurpación individual con el único objetivo de ostentar el poder individual a costa de, como decía antes, el interés general. La alianza esa casi preternatural, primigenia, iniciática que tuvo Sánchez con todos los irredentos, con todos los independentistas, con todos los comunistas, ahora mismo ya es una especie de aliación que es inamovible y que incluso es que hasta escenifican lo patético. El viaje a Barcelona, de verdad, mira que ha habido viajes maravillosos a Barcelona. Yo hace poco estaba firmando en San Jordi mis últimos libros. De verdad, oye, que uno vaya a Barcelona a disfrutar de Barcelona, no a someterse, desde luego, al régimen efectivamente ese sedicioso que representa a algún líder independentista catalán. Esto les tiene que importar un huevo, claro, porque a Pedro Sánchez le crecen los enanos. Una de las últimas de hoy, bueno, pues claro, hablábamos el otro día, por cierto, gracias, porque ya en las primeras 24 horas el despiece que hemos hecho de la entrevista con el coronel, mi buen amigo el coronel de infantería, que se ha tirado 30 y tantos años sirviendo a España, sirviendo al Estado antes de SID, hoy CNI, ya apuntaba ese chantaje del sultán, del gobierno de Marruecos, un chantaje personal al presidente del gobierno de España y a su señora, a la cual también, según informaciones hoy de OK Diario, le habrían espiado también su dispositivo y sus teléfonos. Estamos en modo ya, en un modo peligroso, y ahora hablo en serio. Estamos en los 5 minutos previos a la emisión de Serra en el 92, ¿te acuerdas, no? Con las escuchas y el espionaje al rey y tal, ¿no? Totalmente. Vamos a ver, primero, por intentar poner las cosas en su sitio, porque somos un país serio, a pesar del gobierno. A pesar del gobierno. Y porque tenemos que restablecer la reputación del país, la reputación de España, ¿no? En todos los países serios hay servicios de inteligencia, como no puede ser de otra manera. Y en todos los servicios de inteligencia
inteligencia tienen que trabajar necesariamente para intentar fiscalizar y vigilar todas aquellas derivas o todos aquellos comportamientos que puedan ser susceptibles de comisiones de delitos que afecten a la integridad nacional, a la política interior, a la política exterior. Eso ha sido siempre así. Y lo será. Es que no puede ser de otra manera. Y yo voy a citar incluso a Macarena Olona, que me hizo mucha gracia cuando dijo, y pocos le han investigado a ustedes, y pocos les han investigado para lo que les tenían que investigar. Ya veis que los del PP también podemos citar a Vox y no pasa nada cuando lo hacen bien. Y desde luego Macarena Olona es una buena parlamentaria. A partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Que pueda haber termitas o pueda haber, de alguna manera, amenazas, vulnerabilidades en los sistemas de espionaje? Claro que los hay. Eso es inevitable. Por supuesto que los tiene que haber. Ahora bien, que no se entere el gobierno, que sean autoespiados, que además tengan que espiar a sus socios, que los socios además perdonen a los que aparentemente les espían a condición de poner en bandeja de plata la cabeza de la directora del CNI. Oiga, pero entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A mantener el gobierno bajo cualquier condición moral? Ojo, no solamente de Sánchez, sino también de sus aliados. En fin, insisto, espionaje ha existido siempre. El espionaje tiene que estar, incluso el espionaje reglado, que quede claro, no es una actividad totalmente arbitraria. Si fuera arbitraria tendríamos un problema, por eso hay una comisión de secretos reservados y de fondos reservados en el Congreso de los Diputados. Pero que desde luego que el gobierno no tenga el control de ese sistema de vigilancia y que eventualmente alguna nación extranjera con relaciones de vecindad nos haya podido vigilar, nos haya podido reventar nuestro sistema de seguridad, no deja de ser muy grave. Qué escándalo, decía yo el otro día. Aquí se espía, ¿no? Como el gendarme de Casablanca. Te veo como Rafael, ya, qué escándalo. Ya te veo además las manos enseguida, ¿no? Eso está como bien. aquel gendarme que entraba, utilizaba el otro día esta metáfora, que entraba en la celebérrima, la mítica Casablanca, ¿no? En un local que él conocía perfectamente, porque había jugado en muchísimas ocasiones, hasta que le tocó ejercer como autoridad y dijo, qué escándalo, aquí se juega, ¿no? Aquí se espía. Una de las cosas más, más surrealistas fue la nota de Moncloa, creo que fue del viernes pasado, en la que se afirmaba que el gobierno no tenía constancia ni tenía ningún tipo de control ni por tanto responsabilidad sobre las actividades del CNI. Oigan, ¿nos toman ustedes por imbéciles? ¿O es que son realmente ustedes tan tontos como parecen? Ellos juegan a lo que juegan. Pedro Sánchez una vez dijo que de él dependía la Fiscalía y ahora dice que no depende del CNI, que no se entera de nada. No solamente los que se entere, sino los que o ha cambiado mucho la historia de este país, o al presidente del gobierno se le rinden informes, me imagino que semanales, de la situación efectivamente de la seguridad española. Es que es lo normal, como ha sido siempre, no quiero revelar ningún secreto. Según a mí me dicen, son diarios. Podría ser diarios, pero en todo caso... Carpetas semanales, tú sabes, temáticamente y tal, pero por lo menos una hoja de situación diaria la tiene. Desde el año 76 yo sé que eso ocurre, sin más, o sea, yo sé que ocurre. Y además en formatos diferentes, efectivamente, y con una confidencialidad extrema, incluso en la autoría, quien lo hace. Entonces, que digan que no se enteran de esto me parece una cosa alarmante, ¿no? El otro tema es la mentira, la asimilación ya casi ontológica de la mentira por parte del Partido Socialista Obrero Español. Es que les da igual mentir. Y además, la mentira machaca otra mentira. Esto es la concatenación de mentiras. Que verdad, si yo miento constantemente, era la doctrina Ábalos. Mintamos cada día, digamos una cosa diferente que no pasa absolutamente nada. El problema es que el ciudadano, afortunadamente en España, comienza a estar harto. O sea, yo pensaba que la mentira no se penalizaba y estoy viendo que ahora ya en un momento que se están volviendo a meter un poco la crítica, la reflexión práctica en los españoles, esto empieza a pasarle mucha factura al Partido Socialista. Está claro. Ultimísima, Mario, que es muy tarde y además tienes ahora otro compromiso. Ha dicho esta mañana el presidente nacional de tu partido, el flamante presidente Alberto Núñez Feijóo, algo tan obvio, pero no por ello menos descarnadamente real, que es que Sánchez no se comporta como presidente del gobierno, sino como el candidato del Partido Socialista, con todo lo que ello supone. Totalmente. Bueno, primero no se comporta como un presidente del gobierno. Un presidente del gobierno defiende el interés general con sus errores. Esta mañana yo me acuerdo, estaba en Twitter ahí hablando con algunos de los que me escriben, incluso los que no piensan igual que yo, ¿no? Bueno, es que claro, usted, ¿por qué no cesan a la ministra de Defensa? Digo, yo no tengo capacidad para cesar a la ministra de Defensa, pero es más, yo no tengo ni siquiera, lo he pensado siempre como político, o sea, yo solo pido la dimisión de aquellos ministros que realmente considero que lo hacen mal o que subvierten. El ministro que realmente sigue su programa electoral y al
al final cumple lo que ha decidido la mayoría de los españoles, yo lo fiscalizaré, pero al fin y al cabo son evidentemente un comportamiento demócrata. A partir de ahí, ¿qué hace Sánchez? Sánchez lo hemos visto hoy, Sánchez actúa de oposición de la oposición. Cuando alguien ya se coloca a remolque del discurso del diálogo de la oposición, es que está en una posición endeble, está en una posición absolutamente de debilidad. Y en ese sentido creo que Sánchez ha perdido ya la condición de presidente del gobierno, pero digo algo más. Creo que cada día se está desangrando políticamente. Y además, hoy me he dado cuenta, por el nivel de crispación que había, que no sabe cómo cerrar esta hemorragia, no sabe cómo pararla. Pues estamos perdidos. Bueno, el primero que se debería encontrar es él, pero como no tiene brújula, la única brújula que tenía, pues seguramente la perdió el mismo día de la noche electoral cuando decidió pactar con quien tenía que pactar y cerrar cualquier pacto de Estado que se le podía haber ofrecido, pues la verdad es que él mismo se perdió. Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, un placer el haberte tenido hoy en persona, personalmente, en los estudios de Periodista Digital. Cuídate y hasta la próxima. Muchísimas gracias y gracias a todos. Evocamos ya la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital esta noche y lo hacemos con una invitada de lujo. Acabamos de despedir a Mario Garcés y saludamos a María Blanco. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Encantada de estar aquí. María Blanco es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. La conocéis bien, profesora de Economía en el CEU, tuitera muy activa, en redes sociales también. Su cuenta es un nombre de guerra, Godivaciones, @Godivaciones. No te preocupes que no te voy a pedir que expliques por enésima vez porque es Godivaciones, esto lo dejamos para otro día. María, yo tengo mucho interés en hablar esta noche contigo de varios aspectos económicos, no siendo el menor de ellos el mercado de trabajo. Parto, como siempre hacemos los periodistas, de la percha informativa del día, esos datos que hemos conocido. España, pues le cabe el dudoso, el triste honor de triplicar la media de paro de los países de la OCDE, son datos del propio organismo. Y a Calviño esto no le preocupa en absoluto. Ellos van corrigiendo las previsiones de crecimiento, todo va bien, o si no va bien, pero bueno, lo tenemos controlado. Ustedes no se preocupen, pero tenemos el triple de paro que los países de la OCDE. Tenemos un problema grave, serio, desde hace años, no desde hace décadas, de paro estructural. Tenemos un problema muy serio de paro estructural que, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos no lo entenderían, que tuviéramos, pues, por ejemplo, un 9% de desempleo como punto de partida. Es decir, si utilizamos todos los recursos de que dispone la economía, aún así vamos a tener un 9% de paro. Eso quiere decir que hay un desajuste entre las necesidades de las empresas y las necesidades de los trabajadores. Hace 15 días salían los datos de empleo y desempleo, etcétera, y uno de los datos más llamativos que yo creo que pocas personas señalaron es que hay como 100.000 puestos de trabajo no cubiertos. Si a eso le sumamos los 3 millones y pico de parados que podemos tener, se ve claramente, esa es la muestra y la evidencia del desajuste que hay ahora mismo en el mercado laboral entre las necesidades de las empresas y lo que ofrecen los trabajadores. Este asunto no es nuevo. Desajuste entre el sistema educativo, cómo salen formados nuestros chavales, que es algo que en muchas ocasiones no vale absolutamente para nada, cómo les deja la universidad en la calle, con lo que tiene que ver las necesidades de las empresas. Y esto es un asunto que no es nuevo, María. Llevamos, y tú además, bueno, pues te peleas todos los días, entras en el CEU con el cuchillo en la boca y sabes perfectamente de lo que hablamos. Las empresas se quejan también exactamente de lo mismo. Bueno, ¿y qué hay que hacer para solucionar eso? Fíjate que precisamente el 70% de estos puestos de trabajo no cubiertos son de pymes. Se nos olvida que nosotros somos un país de pymes y de microempresas. Es el 90-95% de nuestras empresas son microempresas o pequeñas y medianas empresas que tienen muy poquitos trabajadores, pero desde determinados medios de comunicación, cuando se habla del impuesto de sociedades, de subir los impuestos que paguen los ricos, inmediatamente todo el mundo piensa en el tío Gilito, que es el empresario malvado que explota, y no es la realidad. La realidad es que somos un país de pequeños empresarios, cargadísimos de impuestos, y además unos empresarios a los que no les merece la pena crecer, porque en el momento en que tengas un tamaño un poquito superior, te brean a impuestos. Claro. Con lo cual te merece la pena seguir como estás. Si encima te ponen dificultades para que haya rotación, no digo despedir, porque yo no sé por qué la gente cree que el objetivo de los empresarios es despedir trabajadores. Y no es eso, pero que haya rotación para que los trabajadores que más se ajusten a ese puesto sean los que se queden, pues eso es muy difícil, ¿no? En esa situación, pues claro, es perfectamente comprensible que los empleadores se resistan a contratar más.
No puede disminuir el desempleo. Y por otro lado, como tú decías, pues nuestros alumnos, nuestros hijos, los jóvenes, se preparan para carreras que no son demandadas en España o que no hay suficiente demanda en España y se ven obligados a emigrar, que para mí es un logro. Es decir, bueno, tengo un puesto de trabajo bien remunerado para trabajar en lo que yo quiero fuera de España, me valoran bien fuera de España. Sería terrible que no. Sería terrible lo contrario, ¿no? Bueno, pues se pone como una lacra. La lacra es no favorecer la creación de empleo por parte de las empresas. El autónomo también es empresario, María. Por supuesto. Hay 3.800.000 autónomos. Es el empresario sometido al sistema. Es el sufridor y el gran olvidado de todos los partidos. Incluso si hay partidos que intentan coger esa bandera, nadie mira de verdad por los autónomos. Realmente no conozco a ninguno. Y lo que me llama la atención, me resulta llamativo, es que entre 3 millones, casi 4 millones, 3.800.000 y pico autónomos, haya gente que le siga votando a este gobierno. No lo puedo entender. Yo el otro día hacía cuentas, bueno, hay 50.000 fórmulas, no vamos a entrar en eso, ¿no? Autónomo, societario, pero que además tributas también como persona física. Entre los tu recibo de autónomos, 300 euros, ¿no? Si pagas... De momento, porque igual van y lo suben. De momento, pues, ahí otro día hablamos de esto, bueno, ahora hablamos de escriba, van y lo suben, ¿no? Tu impuesto de sociedades, tu IRPF, la doble, la triple imposición, porque al final pagamos 2, 3, 4 veces por lo mismo, y esto no es una broma, ¿eh? El otro día echaba no voy a citar, como siempre cito a mi hijo, echaba la cuenta, pues estamos hablando de un 70% casi. A muchos les parecerá una barbaridad, no bromeo, entre un 65 y un 70%, si sumas todo lo que no va para ti. Bueno, por supuesto, el IVA lo dejo aparte porque el IVA no es tuyo. Esto, por cierto, algún día hablaremos de por qué diablos tenemos que hacerle este servicio a la agencia tributaria sin cobrar ni un euro y tal, ¿no? Claro, luego el problema es que como el autónomo necesita liquidez, los 2 primeros meses juegas un poco con el IVA y luego el tercer mes, ¡zas!, te llega el hachazo. Pero a mayores, casi un 70% de tus ingresos son para el Estado, de una u otra manera. Sí, hay otro medidor que está muy bien también, que hace bastante daño, y es decirte, bueno, pues... a partir de julio trabajas para el Estado. O sea, o al revés, hasta julio trabajas para el Estado y luego para el Día de la Liberación Fiscal. Sí, en España también la asociación la Taxpayers Alliance, que no tiene traducción al español, están dentro del Partido Libertario y siempre hacen una fiesta, ¿no? No solamente en España, sino también en otros países donde parece que se ha puesto de moda tener un Estado sobredimensionado que te agarra del bolsillo y no te suelta la cartera bajo ningún concepto. Pero volviendo a tu pregunta, ¿por qué los autónomos votan a este partido o incluso a otros peores todavía, ¿no? ¿Por qué están votando a este gobierno? Es relativamente sencillo, y es que el mensaje es: vienen los otros y los otros son los ricos. Entonces los otros te van a explotar más. Todavía nosotros defendemos al obrero, a la mujer, en fin, nos hacemos como Nadia Calviño, ¿no? Que no se hace fotos, o no siempre, cuando solamente hay hombres y todas esas cosas. Claro. Y se creen que con eso ya están defendiendo a la mujer, como si eso fuera... Se quedan en los símbolos, en los gestos y ya está. Y los autónomos, y yo creo que gran parte de la población española que vota todavía a esos partidos, es por ideología o por miedo, que es la peor de las razones, el peor de los motivos para actuar en la vida es el miedo. El miedo siempre. Has concatenado dos cosas, el concepto de feminismo, se creen que con eso defienden a la mujer, y luego el tema de los gestos. Les recomiendo que lean los 2 libros más emblemáticos de María Blanco, que es el último, Votasteis gestos, tenéis gestos, y el anterior, que creo que es de 2016, Afrodita 17, Afrodita desenmascarada, ¿no? Donde introduces un concepto de feminismo que, por supuesto, no tiene nada que ver con el feminismo clásico ni tradicional, ni de izquierdas ni de derechas. Bueno, esto era una cuña que he metido yo porque me ha parecido a mí bien, y luego me abroncas si no te ha parecido bien que saque a relucir tus últimos 2 libros. Dice Escrivá, ha dicho también esta mañana el ministro, toda la vida fue el ministro de Seguridad Social, ahora lo llaman unas cosas muy peculiares, ¿no? Algún día también hablaremos de la pasta que se gastan en cambiarle cada 4 años el nombre, las placas, los rótulos a los ministerios, que hay que introducir el sistema de incentivos, ¿no? En 2027 vamos a tener que trabajar hasta los 67 años. Entonces, él habla de empezar ya, para concienciarnos, a pues introducir una prejubilación y trabajar como a tiempo parcial, ¿no? Para irnos concienciando y tal. ¿Cuándo demonios en este país la gente se convencerá que este asunto de las pensiones no es ideología, sino que son matemáticas? Lo hacen tan difícil, lo hacen tan complicado, es un poco como la tarifa eléctrica. Si tú metes mucho humo y lo enrevesas mucho, nadie va a tener
razones o incentivos, como dice él, para decir, voy a entenderlo, ¿no? No, prefieres, bueno, que sea lo que Dios quiera, que me metan el hachazo de una manera o de otra, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad social es más fácil de lo que parece, es como si vamos a un Starbucks y entonces pues yo pido un café y que pague el de atrás y que pague el de atrás y que pague el de atrás y al final nadie paga. O sea, o el último va a pagar lo de todos y va a ser pues eso, una estafa piramidal en pura regla. O sea, tranquilamente se puede explicar así de sencillo, ¿no? Yo recuerdo cuando le expliqué a mi madre, porque me lo preguntó, por supuesto, yo la quiero y no le voy a explicar estas cosas así a bote pronto, ¿no? Pero me preguntó cuál era la diferencia entre un sistema de reparto y uno de capitalización. Y entonces le expliqué el de capitalización, bien, lo entendió perfectamente, y le expliqué el de reparto y me dijo, ¿y cuál tenemos? Y es el de reparto y me dice, anda ya. Porque verdaderamente, si lo explicas con sencillez, pues resulta increíble y ves claramente que vamos abocados a menos que haya gobernantes y que haya élites en el gobierno sensatas y al menos honradas, ¿no? Que no son ninguna... Yo no confío en ninguno de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora en nuestra nación y ahora mismo hay 2 comunidades autónomas que están rebajando un poquito los impuestos, siempre teniendo en cuenta que todas las comunidades autónomas necesitan financiar gastos espurios y tal, ¿no? Pero bueno, Madrid está bajando, Andalucía está bajando, esperemos que bajen todavía más y que nos devuelvan exactamente lo que es nuestro, ¿no? Madrid y Andalucía, que tienen la suerte de contar con 2 tipos como nuestros buenos amigos Lasqueti y Juan Bravo, que saben de esto y que además, bueno, pues, en fin, siendo políticos como lo son, pero por lo menos se esfuerzan en hacer las cosas bien o en intentarlo, ¿no? Y en bajar los impuestos, como dice María Blanco, dotar de incentivos a quienes crean realmente empleo, que no es el Estado ni las administraciones públicas, sino que son los empresarios. No te me escapes, María, sin hablar de yates. Y ustedes pensarán, ¿y este hombre qué dice? Se ha vuelto loco a las casi 11 de la noche ya. No, de yates. Llevamos 77, 78 días de guerra, y bien embargados están, ¿no? Propiedades a los oligarcas rusos, a los amigos de Putin y tal, siendo pues quizás las más llamativas o las más ostentosas en España y en otros países, los grandes yates. Estamos hablando a lo mejor de yates que valen 80, 90, 100 millones de euros y cuyo mantenimiento cuesta 10 millones de euros anuales, el 10% del precio de... Como poco. Como poco. Es decir, esto es como cuando compras un coche de alta gama. Bueno, te compras un yate, 90 millones de eurazos o de dólares, no sé si son euros o dólares, 9 o 10 millones de euros todos los años para mantener el yate. Vale, se lo embargamos, que esto queda muy bien, ¿no? Para ayudar a los ucranianos y a reconstruir el país y tal y cual. Mientras tanto, ¿quién paga el atraque? Que esto es una salvajada de pasta. ¿Quién paga esas tripulaciones que se han quedado inactivas? ¿Los ayuntamientos? Yo ahí tengo muchísimas dudas respecto a muchas cosas. Y por ejemplo, yo he preguntado a personas que saben mucho de esto si es normal o si es lo mismo expropiarte una finca o tus activos bancarios o un piso o un yate. Me he hecho un superyate es mucho más gordo porque las leyes son diferentes. Son diferentes tipos de leyes, etc. Entonces, tiene que ser una cosa que tengas un alijo de droga brutal y te persiga la policía porque seas un delincuente y tal. Pero imagínate un oligarca, no me caen nada bien, o sea, los amigos de Putin no son mis amigos, pero un oligarca que está apoyando a Putin. ¿Hasta qué punto tienen derecho a embargar los superyates? Supongo que también van a paralizarles todos los negocios, incluidos, por ejemplo, el equipo del Chelsea, o no, o algunas cosas sí y otras no, porque el Chelsea es de Abramovich. O sea, y sabemos cuántos negocios en España, por ejemplo, tienen capital de estos oligarcas. ¿Queremos no saberlo mejor? Es una de las dudas que tengo. En el sur, muchísimos. Imagínate. Entonces, muchísimos. Bueno, pues vamos a ser honestos, ¿no? Vamos a ser coherentes. Les quitamos los yates, les parecemos los yates y también todo lo demás. O a lo mejor resulta que eso no, porque nos va a afectar demasiado a la economía, ¿no? Entonces, igual estoy siendo muy malvada, pero es un tema que me preocupa. Pero luego el tema de los superyates está haciendo muchísimo daño. A mí me parece bien estrangular la financiación de Putin, me parece lo mejor que se puede hacer, pero hay que darse cuenta de que el negocio de superyates, los superyates están ofreciendo una cantidad de empleo a las marinas españolas que son muy buenas en la reparación y en la reposición de material de todos los superyates, especialmente de los superyates. O sea, francamente,
podemos decir que lo hacemos muy bien. Y hay muchas marinas en Cataluña, en Mallorca, y está empezando a haber en el sur, aprovechando que van del Caribe al Mediterráneo ida y vuelta, y ese negocio está un poco en peligro. ¿Cómo se puede medir? Esto no sé si a lo mejor digo una estupidez, no sé si son economías de escala o lo que estás describiendo, porque yo soy periodista, los periodistas no somos ni abogados ni economistas, no sabemos de nada. Digo, ¿cómo se puede medir la riqueza? Pues no sé, pienso por ejemplo el puerto de Málaga, ¿no? La riqueza que crea un superyate de estas características para una economía pues como la ciudad de Málaga o la provincia de Málaga. Para empezar, el atraque es un dinero que directamente ingresa o puertos de España, o dependiendo qué tipo de puerto sea, si depende de la autonomía, o puertos de España, si es nacional. Eso para empezar. Luego crea pues casi 800 puestos de trabajo directos en la Marina de Málaga, más luego todo el trabajo indirecto, porque esas personas que llegan tienen una tripulación que tiene que comer, que tiene que salir, entrar, alojarse, etcétera, etcétera, y que demandan bienes que también generan empleo. Entonces, entre empleo directo e indirecto, pues a lo mejor pueden ser, pues no sé, 2.000 por barco. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y luego todo lo demás, porque el señor llega y hace cosas, o sea, se baja y va a sitios, a lo mejor viene a Madrid o se va a, yo qué sé, Barcelona, etcétera. Entonces, mueve muchísimo dinero. Es una gran creadora de riqueza. Piensa una cosa, una camarera que sirve en un restaurante, ¿cuánto puede cobrar? ¿1.000 euros? Imagínate, bueno, sí. Tirando para arriba, 1.000 euros. Sí, bueno, 1.000 euros, el salario mínimo, 1.050, 950. 3.000, que a veces dan ganas de decir, me he confundido. Sí. A lo mejor debería me he liado. dedicarme a otra cosa. ¿Qué hago con un doctorado de 10 a dar años, clase ¿no? o a ser periodista? Claro, entonces... ¿Para qué? Como dice Arturo, ¿para qué? Que claro, son puestos de trabajo con un valor añadido altísimo, y que favorecen la economía. Que no quiere decir que no tengan que apresar o que incautar estos barcos. Quiere decir que sepan que están tocando un negocio muy importante para toda nuestra costa, y mira la cantidad de costa que tenemos. 5.000 y pico, casi 6.000 kilómetros de costa en toda la península ibérica. Me parece interesantísimo, María Blanco, y te emplazo para que otro día sigamos hablando de esto. Fenomenal. Muchísimas gracias por haber venido aquí. Gracias a todos vosotros también por habernos acompañado. Un día más en la retaguardia en Periodista Digital Televisión. Cuidaos, y mañana ya jueves, ya casi estamos. Ya casi llegamos al final de la semana. Sed buenos.